Dale, ya, ¿Ya? ya. Buenas tardes. Somos el capítulo 4, un ejemplo de la narración de la experiencia. Y está conformado nuestro equipo por Jesús Moreno Florín, Marco Antonio Medina y su servidor, Brian Ramsés. En este apartado se encontrará el modelo de la documentación de una práctica innovadora desarrollada por un docente de quinto grado de primaria, el cual se acompaña de algunas indicaciones para su elaboración. El punto de partida es de un aprendizaje esperado de la asignatura de formación cívica y ética del plan de estudio de 2011. Los contenidos son valores que se requieren poner en práctica la ciudadanía para fortalecer la democracia. Ámbito será en aula, ambiente escolar y vida cotidiana. El aprendizaje esperado se tomó el segundo y dice, emplea prácticas democráticas para favorecer la toma de acuerdos en los contextos donde se desenvuelven. Una vez que se realizó la relevancia del aprendizaje en la vida de los estudiantes dentro y fuera de la escuela y de las posibilidades que se tenían mediante una propuesta transversal, se identificó que se podrían abordar contenidos y aprendizajes esperados relacionados con español y educación artística, y de manera colateral harían un repaso en matemáticas. Enseguida se presenta cada una de las secciones del proyecto. El título es La participación social y el desarrollo de la ciudadanía a través de la expresión. El diagnóstico que se realizó es, a continuación se presenta la narración del diagnóstico. Se utilizó el análisis de los resultados de la aplicación de una prueba de elaboración interna realizada por el docente con respecto a dos aprendizajes esperados, que son reconocer las normas que representan acuerdos para la convivencia democrática, basados en principios y valores reconocidos por todos y orientados al bien común. El otro aprendizaje esperado es emplea prácticas democráticas para favorecer la toma de acuerdos en los contextos donde se desenvuelve. Eh, bueno, dado esto, se hizo que el profesor decía que era muy difícil que los estudiantes del grupo se pusieran de acuerdo, que hay niños que siempre quieren imponer sus ideas al resto. Igual decía que en las ceremonias cívicas solo participan los mismos y el resto ya no opina ni plantea propuestas. Bueno, esto igual lo vemos nosotros actualmente en nuestras sesiones, ya que por lo regular siempre son los mismos niños que participan. Algunos se excluyen o simplemente no quieren participar. Otro punto muy importante es que casi todos los estudiantes de la escuela están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer. Algunos son muy cooperadores y ya que empiezan las quejas de sus compañeros que no hacen gran cosa. Esto igual lo vemos, bueno, es muy común verlo nosotros en educación básica, de que algunos compañeros, bueno, no es de que sean chismosos, sino que les gusta acusar a sus demás de compañeros si ven que no está haciendo alguna cosa o cualquier situación. De aquí se aplicó un instrumento de evaluación para conocer qué tanto saben los estudiantes acerca de un tema. En base a eso podemos realizar un análisis basándonos en el porcentaje de los estudiantes que eligieron la opción correcta en cada pregunta. En cada pregunta, cuáles son los distractores que habían sido los que más eligieron, y a partir de los resultados generales y particulares, converse con el grupo para conocer cuál era el razonamiento con el que eligieron la respuesta. En cada pregunta, el profesor puso un cuestionario en un proyector y fue conversando pregunta tras pregunta. ¿Qué es lo que actualmente vemos que con los profesores de educación básica? Que van repasando desde la primera pregunta
manera para que se analice cada respuesta. La situación que se quiso mejorar, el aspecto central de mejora en esta intervención fue la apropiación y puesta en práctica de valores para la convivencia y la vida democrática. También se planteó reforzar la comprensión de diversos conceptos relacionados con este tema, tales como valores y procedimientos de la democracia, consenso, disenso y minoría, entre otros. Bien, ahora viene para realizar este proyecto, vienen lo que son las características del contexto de donde se realizó este proyecto. La escuela fue en una escuela primaria rural en un poblado llamado Rancho Grande, municipio de La Estrella. La escuela es de organización completa, hay un grupo por grado, hay un patio grande y se encuentra en un huerto pequeño en el que los alumnos y maestros siembran calabaza, chile y jitomate. La actividad principal de las familias de la comunidad es la agricultura y en menor medida la ganadería y el comercio. La mayor parte de la población se mantiene de las remesas que envían sus familiares, los cuales radican en Estados Unidos. Este proyecto se trabajó con el quinto A, que está conformado por 27 estudiantes, 15 niñas y 11 niños. A las niñas y a los niños les gusta venir a la escuela, solo faltan cuando están enfermos. Sus padres son de escasos recursos, por lo que no tienen posibilidades de comprar materiales adicionales, pero si les pides objetos que puedan conseguir en su casa o en la comunidad, colaboran e incluso les ayudan a traerlos. Las niñas y los niños del grupo están habituados a escribir textos, hacen narraciones que comparten con sus compañeros y en ocasiones les pido que las lean a un integrante de la familia, quienes les dan su punto de vista. Los 6 maestros y la directora se apoyan entre sí, comparten los materiales y algunas ideas de la forma en la que trabajan los temas. Bien, ahora viene la descripción de las actividades que se realizaron. A partir del análisis de los resultados, se diseñó una secuencia didáctica. El tiempo que se realizó esta secuencia didáctica fue de 12 horas y 15 minutos. Se trabajaron 5 sesiones, 4 de 2 horas y una de 4 horas. Se distribuyó el tiempo en 2 semanas y se tomó el tiempo de las horas asignadas a las 3 asignaturas involucradas. Ahora viene la ubicación curricular. Son las materias que se tomaron en cuenta: formación cívica y ética, español, educación artística y matemáticas. De formación cívica y ética, reconoce que las normas representan acuerdos para la convivencia democrática, basados en principios y valores reconocidos por todos y orientados al bien común. El otro es que emplea prácticas democráticas para favorecer la toma de acuerdos en los contextos donde se desenvuelve. En la materia de español, conoce la estructura de una obra de teatro, identifica las características de un personaje a partir de descripciones, diálogos y su participación en la trama. Adapta la expresión de sus diálogos de acuerdo a las intenciones o características del personaje. En educación artística, crea un teatrito con materiales diversos, participación en un hecho escénico de manera formal ante un público, y en la actividad la elaboración del escenario adecuado para ambientar una puesta en escena de marionetas o títeres con materiales diversos. La siguiente es las matemáticas. Se esfuerza el aprendizaje esperado, calcula el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros, el eje, la forma, espacio y medida, y figuras y cuerpos, y la construcción de cuerpos geométricos
con distintos materiales, incluyendo cono, cilindro y esfera, análisis de sus características referentes a la forma y el número de caras, vértices y aristas. Bien, estas sesiones se iniciaron con la duración de 15 minutos y como ya se había tenido un acercamiento a sus conocimientos previos sobre el contenido y los aprendizajes esperados en formación cívica y ética, se conversó con el grupo sobre algunos aspectos de esta asignatura y exploró un poco más sobre las otras. Y se hicieron preguntas. ¿Quiénes han ido a un teatro? ¿Han participado en alguna obra? ¿Han visitado el teatro de títeres? ¿Cómo creen que se hace una obra de teatro con títeres? Desde el principio al fin. Y después se pasaron unas diapositivas con fotos de diferentes títeres construidos con material reciclado, otras con diferentes tipos de teatrinos, algunos elaborados y otros más sencillos. Bien, ahora viene la unidad didáctica fue de 5 sesiones. La primera fue de 2 horas y para esta sesión se prepararon fichas informativas sobre los conceptos que deberían manejar en formación cívica y ética, como son el consenso, disenso, gobierno democrático, norma y tolerancia. Aquí viene el ejemplo de las fichas las cuales se les aplicaron y se formaron 6 equipos. A cada uno de ellos se le dio una ficha. Se les pidió que revisaran su contenido, que comentaran y después anotaron 2 ejemplos del concepto que les tocó. Después intercambiaron las fichas para que otros equipos revisaran el concepto y leyeran el ejemplo que anotaron sus compañeros en la sección del comentario. Les pedí que escribieran si les parecía o no que el ejemplo representaba el concepto y que explicaran por qué. Luego se les regresó las fichas al equipo original y pedí que leyeran el comentario de sus compañeros, pese a cada equipo para escuchar la discusión y sus argumentos. Si identificaban que no se había comprendido bien el concepto a partir del ejemplo y de sus comentarios, se les explicaba y se les aclaraba. Luego se les pidió que eligieran un representante del equipo para que compartieran con el resto la explicación del concepto y leyeran el ejemplo, que anotaron si era necesario que agregaran el comentario de sus compañeros. Después, cuando se vio que los conceptos habían quedado claros, el profesor mostró un títere que representaba uno de la serie de 31 minutos. Después ya viene lo que es la sesión 2, igual se realizó durante 2 horas. Los alumnos leyeron en su libro de español cómo se realiza una obra de teatro. Después se leyeron las orientaciones para cómo se arma una historia o un cuento y cómo se puede convertir en una obra escrita con diálogos de los personajes. Después se realizó una lluvia de ideas y se conversó sobre lo que es un guión de teatro, un guión de cine y un programa de televisión. Después se formaron 5 equipos para que no estuvieran siempre los mismos, se numeraron del 1 al 5 y después se agruparon. Bien, después se explicó en qué consistía el proyecto. El proyecto es este. Se iba a realizar una obra de teatro. En la representación escénica de una obra de teatro viene el tema, que son las normas y acuerdos para la vida democrática. Después se tendría que escribir la historia, se tendría que realizar el libreto, guión de teatro, construcción del teatrino, diseño y elaboración de los títeres. Y después ensayar y presentar lo que es la obra de teatro, la asignación de papeles, musicalización y otros apoyos, ensayo y presentación. Y finalmente se informó que la siguiente clase se harían 2 actividades,
creación de la historia de los personajes y la elaboración de los títeres. Bien, ahora viene la sesión 3, que igual fueron 2 horas. Con ayuda de la presentación de PowerPoint se realizó un repaso de los conceptos relacionados con la vida democrática y se realizó una explicación breve. Después se les pidió a cada equipo que elaboraran una historia en la que las chicas y chicos de su edad, mediante las marionetas, mostraran algún tema de la vida diaria en la que pusieran un ejemplo. Después se les orientó en la creación de sus historias y en el diseño de sus personajes, y sobre todo en el guión. Se recogió las historias de cada equipo y el profesor se las llevó para revisarlas. Después, al día siguiente, en la sesión 4, esta fue con duración de 4 horas, fue la elaboración del teatrino y de los títeres. Cada equipo elaboró sus títeres de acuerdo con la historia que crearon durante la sesión anterior. Además de los personajes, hicieron títeres de ambientación, como árboles, los postes de luz o una canasta de basquetbol. Para el teatrino, voluntarios de cada equipo empezaron su realización con el armado de cajas. Otros estudiantes apoyaron en la elaboración del telón y después se repartieron los guiones corregidos y se les pidió que seleccionaran la música para su obra. Bien, en la última sesión se realizó la presentación de las obras del teatrino. Previo a la sesión se elaboró una invitación en la que se anotaron el nombre de cada uno de los participantes de la obra, se agregaron créditos de los papás y se invitaron a los estudiantes de cuarto y sexto grado y a la directora. Cada equipo presentó su obra, hubo un minuto entre cada obra y otra. Al final se abrió una ronda de participaciones de los estudiantes, quienes mostraron interés y gusto. Al final el presentador dio las gracias y todos regresaron a su salón. Y finalmente se realizó el cierre, el cual duró 30 minutos. Este fue en el salón, donde se les preguntó a los alumnos cómo se sintieron al realizar esta obra, así como los aspectos para la vida democrática. Se repartió el instrumento que se aplicó antes de la actividad y se dio 15 minutos para resolverlo. Ahora sí. El elemento innovador. El componente innovador está conformado por 3 aspectos que se pusieron en práctica. Todos estos fueron novedosos para esta escuela. En la propuesta didáctica para el trabajo transversal de 4 asignaturas, formación cívica y ética, español, educación artística y matemáticas. En esta se hicieron la elaboración de títeres de un teatrino. Si bien en ambos aspectos se planteaba en los programas del plan de estudios en los 3 años, que bueno, dice que en los años que tienen esa escuela, que son 3, la presentación del trabajo con el público, primero con la comunidad de la escuela y después con los padres de familia. Se siguieron 2 rutas, bueno, después están los resultados obtenidos. Gracias a estas 2 rutas, una sobre el avance del largo de aprendizaje esperados de formación cívica y ética, y la segunda de lo que desarrollan las otras asignaturas, que son español, educación artística y el repaso de algunos contenidos de matemáticas. Y algunos resultados obtenidos, por ejemplo, son los siguientes que se van a mostrar. Los resultados antes de la intervención y después de la intervención. El primero, solo el 28% de los estudiantes reconocen las características de un gobierno democrático. Y al final de esto, tuvo un 92% de los estudiantes reconocen características del gobierno democrático. El segundo ejemplo, las situaciones en las que se toman las decisiones de la vida democrática fueron señaladas correctas por un 64%. Ahora un 88% señaló correctamente las situaciones en las que se toman las decisiones por la vía democrática.
democrática. El tercer ejemplo, la identificación correcta de las características principales de una norma democrática alcanzó un 46% y después de la intervención alcanzó un 92%. Perdón. El cuarto ejemplo es aproximadamente 80% no tiene claras las características, la característica principal del consenso. Y después de esto, el 100% reconoce las características principales del consenso. El último, y creo que uno de los más importantes, sobre la tolerancia, casi 70% consideraba que es cuando alguien es permisivo. Ahora el 88% identifica los rasgos principales de la tolerancia. Por último, las observaciones. Se llegó a la conclusión de que para la propuesta la puesta de la práctica de esta propuesta es necesario hacer una buena planeación que permita realizar trabajos paralelo, en la cual a la preparación de las materias que se requieren en los diferentes momentos y para el desarrollo de los conceptos y categorías, así como para las actividades individuales y en equipo. En la construcción del teatro posiblemente se llevaba más de una sesión, por lo que es importante que tome en cuenta el tiempo y los recursos que tienen a la mano. Bueno, para que se ajusten estos tiempos. Pues bueno, esto sería todo. Y entonces guarda el video. Bueno, esto sería todo, maestra. Gracias por su atención.